que fue explotada por generaciones. La familia Chinelli fueron los administradores de esas tierras de Roberto Clark. Además, Roberto Clark también tenía otras propiedades en el interior de la provincia, no solo esa. Pero él era oriundo de acá, nació acá en Quilmes, y su familia, aún hoy en día hay descendientes en Quilmes de esta familia. En 1906 se instala en Berazategui la cristalería Rigoló, lo cual empieza la llegada de una gran cantidad de migrantes a esa zona, ¿no? A los barrios que se llamaban todavía San Francisco y San Salvador, los dos barrios, los dos pueblitos, ¿no? Que no eran donde hoy está el centro de Berazategui, ¿no? El centro de Berazategui es como que quedó en un lugar que estaba más alejado de los barrios fundacionales de Berazategui, San Francisco y San Salvador. Toda esta inmigración aporta una gran cambio social y cultural en la zona. Aparecen las instituciones mutuales. Ya en 1878 aparece la Sociedad Italiana, Cristóforo Colombo. Luego la Sociedad Española en 1899. La Sociedad Italiana Patria e Unità, que es de 1900. En 1889 un matrimonio, William Charles Kirby y su esposa Alice Goodman, fundan el orfanato evangélico que todavía existe ahí en la calle Mitre. O sea, al comprar la línea del ferrocarril que se llamaba del Sur, porque el ferrocarril Buenos Aires-Ensenada era el ferrocarril Buenos Aires-Ensenada, era una empresa distinta del ferrocarril del Sur que iba desde Constitución hasta Chascomús. En un momento la empresa inglesa del ferrocarril del Sur compra la línea Buenos Aires-Ensenada, y ahí aparece en Quilmes también una colectividad inglesa del ferrocarril, ¿no? Yo siempre remarco eso porque Quilmes tenía una colectividad inglesa muy anterior al ferrocarril, sobre todo por los saladeros que hubo en la zona. Y con la inmigración aparecen las escuelas multilingüistas, como la escuela alemana, que es del año 1898, del Colegio Argentino Alemán. El canon Stevenson funda el St. George en el año también de 1898. Miss Esther Ross funda el High School en 1907. Y aparece la primera escuela secundaria, que fue llamada San Luis Gonzaga. Estaba acá nomás. El fundador y profesor y director va a ser Doroteo Yoldi. La escuela estaba acá en la calle Alén, entre Alvear y Mitre, en una casona. Esa fue la primera escuela secundaria que tuvo Quilmes. Y ya hay un antecedente del normalismo, que fue la Casa de Formación y Escuela Normal Salesiana de Bernal, que empezó a funcionar en 1904, dirigida por Monseñor Esanti. Si bien era de enseñanza religiosa, lo cual tenía una orientación ajena a la ley 1420, de modo que solamente accedían los que profesaban esa religión en esa institución, y la orientación era luego el sacerdocio. Cuando se funda la escuela había 26 escuelas primarias en Quilmes, pero cuando hablamos de 26, ustedes piensen que esas 26 escuelas estaban esparcidas por todo el distrito. Por ejemplo, desaparece la escuela 2, porque la escuela 2 era la escuela de niñas. Cuando se funda la escuela 1 hay una escuela 1 para varones y la escuela 2 de niñas, que estaba donde hoy está el jardín 921, sobre la calle Alén. Esa era la escuela de niñas. La escuela 17, por ejemplo, se funda en Plátanos, pero luego se traslada, se queda sin alumnos y se traslada acá a la colonia. Varias escuelas, por ejemplo, la escuela 25 y 26 eran escuelas para adultos. Incluso la escuela 25,
fue creada a instancias también de Atanasio Antonio Lanz, el mismo promotor de la Escuela Normal. El primer maestro y director fue Emilio Ivankovich, que había sido maestro en la Escuela 1 en lo que se llamó en la Escuela Complementaria. ¿Qué era la Escuela Complementaria? Era el quinto y sexto grado. Cuando se pone la obligatoriedad en el quinto y sexto grado, se lo crea aparte, fue un plan piloto. La primera escuela que tiene este plan piloto fue la número 1. Y estaba en lo que había sido la casa de Robustiano Pérez, donde hoy está la galería sobre Mitre, la salida de la galería que sale a Mitre, donde está la librería Ramos. Ahí estuvo un tiempo la escuela complementaria con quinto y sexto grado. También la escuela número 26, que estaba en el barrio de San Salvador, en Berazategui, era una escuela de adultos. O sea que ya había también enseñanza de adultos. ¿Por qué? Porque por la inmigración, ¿no? Esto es importante marcarlo porque esto de las instituciones escolares muestra la escuela pública, la gran cantidad de periódicos que había. Había 8 periódicos que se crearon en un lapso de 12 años en la zona. Por ejemplo, ya el Partido Conservador tenía su periódico, que era La Columna. El Partido Socialista tenía El Ariete, que fue un periódico que perduró muchos años. La Verdad fue el periódico de los radicales, mejor dicho, de la juventud radical. Había sí que fue una agrupación separada del radicalismo tradicional que lo lideraba el doctor Iriarte. Esta nueva agrupación la crea Rodolfo López, el de la calle, que nunca fue intendente, aunque todo el mundo confunde. Rodolfo López nunca fue intendente, fue diputado y sí fue intendente luego, muchos años después, su hijo, al que conocimos como Robín. O sea que había un gran movimiento democrático en ese pueblo que estaba surgiendo, ¿no? La llegada de nuevas inmigraciones con una gran convivencia, incluso las instituciones que ofrecían sus establecimientos para el desarrollo de actividades culturales, como la Sociedad Italiana, que gracias a ese teatro maravilloso que tuvo, que muchos de nosotros, creo que casi todos conocimos, que se perdió en 1972, ahí se hacían todas las actividades culturales de todas las instituciones de Quilmes. Cuando la Asociación de Exalumnos de la Escuela Normal trajo a Alfonsina Storni a Quilmes, la conferencia se dio ahí, en ese lugar. Bueno, otro de los elementos que produjo un gran avance en la zona fue los medios de transporte. El tranvía en 1904, el 25 de enero de 1904, se inaugura el tranvía eléctrico, lo cual fue de gran avanzada. La empresa Fiorito compra a Francisco Younger esta red tranviaria, que luego se hará cargo la cervecería Quilmes. A su vez, en 1909, los hermanos Fiorito adquieren tierras en la costa y comienzan lo que se fue el gran auge turístico que empezó a tener Quilmes a partir de esta época, ¿no? También atraídos por la facilidad de acceso a la zona con el tranvía, ya que a través del tranvía venía desde Wilde y desde todas las zonas y del tren, el ferrocarril que traía gente de Berazategui a las costas de Quilmes, y el tranvía que iba de la estación a la ribera, ya el tranvía eléctrico. Berazategui también tuvo un intento de tranvía, así como consta en un acta municipal del 12 de enero de 1910, que fracasó. El primer automóvil, según dice el doctor Cravioto, lo cual se puede ser refutable, aparece en 1908 por una anécdota que sale en el diario La Verdad, donde cuenta que un señor atropella al perro de un vecino y bueno, se hizo un gran escándalo en la zona. El perro se llamaba Jazmín, el vecino se llamaba José Sosa,
y era un gaucho que solía pasear con su perro un poco ebrio por las calles de Quilmes. El accidente fue en Humberto Primo y Belgrano, y el señor era Antonino Cambaceres. Antonino Cambaceres era hijo del escritor, Antonio Cambaceres, y tenía su casa de fin de semana, era la Elisa. ¿Qué era la Elisa? La Elisa es el actual hospital de Quilmes. A esta familia se le compra, luego el doctor Iriarte y Juan Domingo Pozo, presidente de la Asociación Cooperadora del Hospital de Quilmes, esa propiedad para instalar el hospital. En 1904 se inaugura el actual local de la Biblioteca Municipal, Domingo Faustino Sarmiento, que es la primera biblioteca y la única hasta ese momento. Recién en 1916 se crea en Quilmes la segunda biblioteca, que fue la Agustín Álvarez, en el barrio Los Hornos, o sea, en Bernal Oeste. La biblioteca Agustín Álvarez era de orientación socialista. Después esta biblioteca desapareció recién en 1966, o sea que perduró muchísimos años. Por cuestiones políticas desapareció. En mayo de 1905 comienzan las primeras diligencias para instalar el hospital. Eso lo inicia el intendente José Andrés López. José Andrés López fue un personaje muy interesante y muy querible en Quilmes, padre de Rodolfo López, padre del intendente José Eduardo López, abuelo de Robín López, y que escribió uno de los libros que es una delicia leerlo, que es Quilmes de Antaño, un libro muy lindo que prácticamente sería el primer libro, si bien es una miscelánea, no es un libro de historia, pero sería el primer libro de la historia quilmeña, ¿no? Escrito en una forma miscelánica, que fue un género literario que perduró, que tuvo mucha fuerza en las últimas décadas del siglo XIX, con Buenos Aires de 70 años atrás de José Antonio Wilde, con una excursión a los indios ranqueles de Mansilla, con un libro que tenía Mansilla que se llamaba Causerie en francés, y Cabanillas, que escribió un libro muy entretenido y divertido, Verdades de mi tiempo. Ese género de la miscelánea era muy importante, muy interesante, y José Andrés López lo manejó y lo trabajó muy bien. Lamentablemente ese libro desde 1934 no se volvió a editar, son muy raros los ejemplares, muy costosos, ya que pasó a ser un libro, una antigüedad. Ese mismo año, en 1905, la plaza de Quilmes, la plaza principal de Quilmes, se llamaba 25 de Mayo, pasa a llamarse Carlos Pellegrini, por la reciente muerte del que había sido presidente. El primer cine es de 1907, es el cine Bristol, que estaba acá nomás, sobre esta vereda incluso, en la calle Rivadavia, entre Bron y Alvear. Hay una placa, si ustedes se fijan, van a estar la placa acá, que la puso la Junta de Estudios Históricos, del primer cine de Quilmes. El Banco Popular también es de 1907, el Banco Popular de Quilmes, y en 1910 se abre el Banco Provincia. Se instala el registro civil, hubo 3 registros civiles ya en ese momento, uno de ellos estaba en Berazategui, que se funda en 1909. Se comienza a edificar en 1910 lo que hoy es la Casa de la Cultura, o sea, la nueva municipalidad. Hasta 1910 la municipalidad era el viejo edificio que se había empezado a construir en 1868 a instancias de Andrés Baranda, de José Antonio Wilde, que se tiró abajo y se construye el actual edificio, que hoy en día es Casa de la Cultura. O sea que Quilmes tuvo 4 edificios municipales, ¿no? El original, el primero que fue el que construyó Andrés Baranda, luego la actual Casa de la Cultura, la torre, donde hoy está la Escuela Carlos Morel, y el lugar donde está hoy, ahí en la calle Alberdi. En 1911, durante la intendencia de Pablo Castro, que va a ser el intendente que más años estuvo, era el Partido Conservador, 8 años fue intendente en Quilmes, y se funda la Sociedad de Bomberos Voluntarios en ese año. Y llegamos a 1912, un año emblemático para la historia argentina y para la historia de la democracia, porque es el año donde se sanciona la ley Sáenz Peña, la ley 8.871, general de elecciones,
Y como les decía, bueno, ya habían